Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper bien. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente, mis amores, y bienvenidos a una nueva entrega de Te Puede Pasar a Ti. En esta ocasión tenemos la segunda parte. Todavía yo no sé qué título yo le puse al caso anterior, pero es la segunda parte de una historia muy larga. Ya sabemos que es la historia de un asesino serial, uno de los asesinos seriales más prolíficos que tiene Estados Unidos actualmente. Es la historia de... Señores, ella se lo huele. Ella dice, ay, mi mamá va a grabar. Es momento del show. Es la historia del Green River Killer. Así que hoy vamos a la segunda parte y la parte final. Así que si tú no has visto la primera parte, te recomiendo que por favor vayas a la primera parte antes de ver esta, porque si no, no va a tener absolutamente nada de sentido lo que yo te voy a explicar ahora, porque yo no voy a hacer un recuento de la primera parte. Así que ve a la primera parte, yo te voy a dejar el link. El primer link que va a estar en la cajita de descripción o en los comentarios va a ser la primera parte para que vayas a verla, ¿ok? Y luego tú vienes para acá, ¿bien? Ok, entonces, gracias a toda la gente que lo ha visto. Yo todavía no he publicado la primera parte porque yo no publico partes de videos hasta que estén ambas grabadas, listas, que yo sepa que la puedo publicar una detrás de otra, que es como a mí me gusta publicar las historias que tienen más de una parte. Entonces, gracias por ver el video, porque yo confío en que lo están viendo. En mi corazón, yo confío en ti. Y si está por aquí, yo te agradezco que dejes este emoji que está por aquí empezando el video. Y luego al final te tengo una sorpresa para que veas lo que tú vas a comentar. Pero tienes que ver el final del video. Tienes que verlo, porque si no, no vas a ver la sorpresa, ¿ok? Así que por aquí te dejo mis redes sociales, Instagram y TikTok, para que vayas a ver todo lo que por aquí yo no publico. Y vamos a comenzar con el resto de la historia. En el video anterior quedamos en lo siguiente. Entre el 1982 y 1983 se habían encontrado 13 cadáveres que se le atribuían al Green River Killer. La última víctima que encontraron fue a Gail Matthews, y su novio fue la primera persona que al parecer había visto al Green River Killer, a este hombre. Fue la primera persona en la historia que le escribió a este hombre a la policía. ¿Ok? Entonces sucede que en el mismo lugar donde Kurt, el novio de Gail, dijo que vio a su novia en la camioneta de este hombre desconocido, en ese mismo lugar, 8 días después, fue la escena de un secuestro. Y yo te voy a decir por qué es un secuestro, porque es como que parte sí, parte no. Pero la víctima fue Marie Malvar, una jovencita, bueno, ya una mujer se puede decir, de 18 años de edad. Ella trabajaba como prostituta y su novio era su proxeneta. ¿Ok? Supuestamente él la protegía porque él anotaba los carros a los que ella se subía y estaba atento a que ella regresara de cada trabajo y regresara en un tiempo prudente, ¿ok? Y que regresara todo bien, la chequeaba, ok. El novio de Marie recuerda que ella se subió a una camioneta que tenía, al parecer, una capa de pintura base. Ok, a los vehículos primero se le pasa como si fuera como una lija para quitarle la pintura, removerle todo lo otro que tenía anteriormente. Luego se le pone una pintura base, como un primer de maquillaje, pero para la pintura. Entonces se le pone un primer de pintura, una pintura base, y luego es que se le puede poner la pintura arriba. Entonces, el novio de Marie, recordemos por favor a Gail, ¿ok? A la víctima, cómo estaba la camioneta donde estaba metida Gail la última vez que Kurt la vio. Entonces, a Marie, el novio de Marie, vio que ella se subió, ella estaba trabajando esa noche y ella se subió a una camioneta que tenía una capa de pintura base. ¿Okay? Y que tenía una mancha muy característica de pintura base en la puerta del copiloto, ¿ok? Del pasajero. Entonces, antes de subirse, Marie agotó como su proceso, que ella agotaba con todos los hombres a los que ella le iba a ofrecer un trabajo, y ella habló con el hombre que conducía este vehículo y todo le pareció normal, así que ella se subió. Su novio estaba atento a todo lo que sucedía con este hombre en este vehículo y se dio cuenta que luego de que Marie entró al vehículo, cerró la puerta, la interacción entre, o sea, lo que él estaba viendo desde su vehículo, porque él se sentaba en su vehículo, él chequeaba todo desde su vehículo y él podía ver que la interacción entre Marie y este hombre se tornó un poco como violenta. Marie como que se quería bajar, como que su lenguaje corporal cambió muy rápido. Entonces, él no podía escuchar la discusión que estaban teniendo, pero podía ver que el lenguaje corporal de Marie le decía, óyeme, algo no está bien, yo no estoy bien, me quiero bajar. Pero no pudo bajarse. Ella estaba haciendo movimientos como si ella quisiera bajarse del vehículo, pero no podía. El conductor aceleró y se fue con Marie. Su novio, que andaba en un vehículo, lo persiguió, pero el semáforo estaba en verde cuando el hombre pasó. O sea, el hombre desconocido en la camioneta pasó, cambió a rojo cuando era el turno de él de pasar y se tuvo que quedar ahí. Él podía ver desde la distancia, era de noche, el camino que siguió el conductor de la camioneta, y era obvio que se dirigía al Green River, como al camino que llevaba al Green River. Cuando el semáforo cambió, obviamente ya todo el mundo en el área estaba como alerta porque sabían que había un asesino suelto que estaba buscando efectivamente prostitutas para
para matarlas y toda la cosa. Cuando él ve que este hombre se dirige como al Green River, él se puso aún más alerta y tan pronto el semáforo cambió a verde, él siguió el mismo camino que la camioneta. Pero cuando él se mete en ese camino, estaba todo súper oscuro porque no había luces en la carretera ni nada. Él no vio luces como de vehículo ni nada encendido, absolutamente nada. Él volvió al lugar donde se fue Marie, esperando que el hombre la devolviera, pero Marie nunca regresó. 4 días después, el novio de Marie acude a la policía para reportarla como desaparecida. Él esperó todos esos días porque él tenía miedo de que la policía se diera cuenta de que ella estaba trabajando como prostituta y que él era su proxeneta, porque él podía caer preso por eso, porque eso era ilegal. Y él tenía miedo de las consecuencias de lo que ellos estaban haciendo y por eso él esperó tanto tiempo para reportarla como desaparecida. A pesar de que su familia, él sí le dijo de una vez a la familia de Marie, como que mira, Marie se la llevó un tipo en el vehículo de tal y tal manera, era así el vehículo, todo esto, pero ellos esperaron a ver si Marie regresaba y Marie nunca regresó. El tema es que Marie no era una muchacha de simplemente desaparecer, ella no desaparecía, ella ni siquiera amanecía fuera de la casa y a su papá, al papá de Marie, esto le pareció muy raro. Entonces, él esperó todo ese tiempo. Va a la policía, el novio de Marie. Inicialmente, el novio de Marie no le dijo a la policía exactamente qué había sucedido, que persiguió una camioneta, que toda esa cosa. Nada de eso. La familia de Marie le exigió que les contara lo que sucedió, por lo menos a ellos, que les contara con lujo de detalle, porque la familia de Marie no sabía que ella trabajaba de prostituta. Entonces, él le cuenta todo a los padres de Marie y todo con lujo de detalles. Y su padre, llamado José Malvar, él decide comenzar a buscar a Marie. Comienzan a buscarla por todos los barrios que están cerca, las calles que están cerca, toda la cosa. Y estaban buscando a Marie o una camioneta con una marca específica de pintura base en la puerta del copiloto, que fue la marca que vio el novio de Marie en el vehículo que se la llevó. El 3 de mayo del 1983, ellos continuaron la búsqueda sin ayuda de la policía ni nada, solamente la familia de Marie y el novio de Marie. Y estaban viendo casas y estacionamientos buscando esa camioneta, hasta que encontraron en una calle residencial casi escondida, o sea, era una calle sin salida, ¿ok? Que tenía entre 8 o 10 casitas pequeñas. En la entrada de una de esas casas, como en el jardín principal donde estaba el garaje, donde se parqueaba el carro, bueno, vieron una camioneta muy parecida. O sea, el novio de Marie andaba, él vio la camioneta y dice, concho, se parece mucho a la camioneta que se llevó a Marie esa noche. Se acercaron y bingo, la camioneta tenía en la puerta del pasajero una marca de pintura base exactamente igual a la que tenía la camioneta que se llevó a Marie. En este momento, la familia de Marie, el padre de Marie, José Malvar, llama al departamento de policías y quien respondió fue Bob Fox, el detective Bob Fox. El detective fue exactamente la misma persona con quien habló el novio de Marie cuando le contó que desapareció su novia, que toda la cosa, ok. Bob, sin que la familia lo supiera, sin que el novio de Marie lo supiera, trabajaba como parte del Green River Task Force. Entonces, al novio de Marie le hubiera convenido contarle la verdad de la desaparición de Marie, porque él estaba trabajando en eso. Pero como el mismo Bob no sabía del todo cómo fue que desapareció Marie, que fue lo que pasó de verdad, que ella estaba haciendo en el momento de desaparecer, él no pudo hacer gran cosa, además de, claro, tomar la denuncia de desaparición y toda la cosa. Ok, Bob, quien estaba muy enterado de la investigación del Green River Killer, él llega junto con otros investigadores, otros detectives, llega a la casa en cuestión y tocan la puerta. Tocan el timbre y les atiende un hombre. Este hombre habló con Bob Fox, quien le realizó varias preguntas y al final de un rato, pues él cierra la puerta y se acabó. Bob se dirige a donde la familia de Marie y le cuenta que el hombre dijo que no había ninguna mujer en la casa, que allí no había entrado ninguna mujer en años y que le habló claro, le habló preciso y que no se notaba para nada nervioso. Solo lo único que le preguntó fue que por qué la policía le estaba preguntando eso a él, que se había pasado algo, todo bien. Pero la familia de Marie y sobre todo su novio, él estaba seguro, como que le estaba respirando de que esa fue la camioneta que se llevó a Marie esa noche. Entonces por eso te digo que es un secuestro, porque inició como que ella se entró de manera voluntaria, pero al final ella quería bajarse pero no podía y él se la llevó como sea. Por eso era que está como un poco en duda el término secuestro, pero de manera objetiva sí fue un secuestro al final, ¿ok? Entonces, en el 83 la policía también descubrió un lugar nuevo que utilizaba el Green River Killer para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas, ¿ok? Que era Star Lake Road, ¿ok? Para ese tiempo era una calle con mucha vegetación, muchos árboles. O sea, cuando digo vegetación y árboles me refiero a que había mucho verde, pero había mucha madera también, ¿ok? En esta área. Y esa misma calle de Star Lake Road terminaba en un arroyo. Allí la policía encontró los restos, bueno, no el cadáver, sino el esqueleto de una víctima, que llevaba allí lo suficiente como para
que solo quedara el esqueleto. Algunas de las víctimas que fueron encontradas ese año, en el 83, fueron Yvonne Shelley Antosh. Ella fue encontrada en Auburn, también ubicado entre Tacoma y Seattle, que también fue una nueva área en que se encontraron varios cuerpos. Cabe destacar que los cuerpos se encontraban como en áreas específicas. Como que en el sur del aeropuerto de SeaTac se encontraban como que cuerpos. En el norte, cuerpos. En el río, en el Green River, cuerpos. En Auburn se encontraron también cuerpos. Como que había lugares específicos donde él se deshacía de los cuerpos, ¿ok? Entonces, Yvonne, ella fue encontrada en Auburn el 15 de octubre, casi 5 meses después de su desaparición. De ella solo se encontró el esqueleto. Ella trabajaba como prostituta en el strip también. Y un día que, por cierto, el strip es esto. No sé si en el video anterior lo dejé claro, pero el strip es esto. Y era un área que se conocía en esos años, sobre todo en los 80. Era un área que literalmente se conocía como el área de la prostitución. O sea, tú ibas al strip en SeaTac. SeaTac es un área que queda es como el ombligo entre Seattle y Tacoma. Pero también se le llama SeaTac porque es el área donde está el aeropuerto SeaTac en Seattle, ¿ok? Entonces, esto es el strip. En ese tiempo se conocía como, era de conocimiento público que ahí tú podías conseguir una prostituta sí o sí, porque ahí era que se paraban. Esa era como la meca de la prostitución en ese momento. Entonces, Yvonne trabajaba en el strip igual. Y un día, simplemente ella no regresó a la habitación de motel que ella compartía con una amiga. A ella la encontraron en otro lugar donde también se hallaron más víctimas en Auburn, que es en Black Diamond Road. También está Constance Elizabeth Neon. Ella fue encontrada al sur del aeropuerto de SeaTac el 27 de octubre del 83, casi 4 meses después de su desaparición, el 8 de julio del 83, ¿ok? 2 días después, en la misma área donde se encontraron estas jóvenes, se encontraron los restos de Kelly Marie Ware, 3 meses y medio después de su desaparición, pero fue identificada 1 año y 2 meses después. Ahora, recordamos la desaparición de la joven embarazada de 8 meses, de la que les hablé en el video anterior, Mary Bridget Meehan, que fue reportada como desaparecida por su novio. Ella estaba embarazada de casi ya de término 8 meses o 8 meses y medio, y ella supuestamente salió a caminar. La familia cree que ella no se prostituía. Eso es algo que dije en el video anterior. Más detalles de ella están en el video anterior. Y ellas lo que creen es que como ella estaba embarazada de término, ella salió para llegar a un teatro. Ella cree que quizás ella aceptó un aventón de una persona y por eso le pasó lo que le pasó. Entonces, Mary Bridget Meehan fue encontrada muerta el 13 de noviembre, 1 año y 2 meses después de su desaparición. Ella desapareció en el 82, ¿ok? Ella apareció el 13 de noviembre del 83. Sus restos fueron encontrados cerca de un campo de golf que queda en SeaTac, y la causa de su muerte no pudo ser determinada porque se encontró como su esqueleto básicamente, pero sí se pudo concluir en que ella fue violada post-mortem, ¿ok? Cuando ya fue encontrada, ella todavía tenía el cadáver, o sea, el esqueletito de su hijo no nacido en el área donde debía estar su abdomen para ese momento. Ella fue la primera víctima que parecía estar, o sea, como que la habían enterrado. Ninguna de sus otras víctimas había sido enterrada. Ella fue la primera que apareció enterrada. Y al parecer fue porque el asesino, no sé, quizás sintió remordimiento por matar a una mujer embarazada, ¿ok? Seguimos con Kimmy K. Riggs Pitzar. Ella fue encontrada en el condado de Auburn el 14 de septiembre, 8 meses después de su desaparición. Kimmy desapareció luego de subirse a una camioneta verde con la puerta del pasajero pintada de una manera muy específica de pintura base. Ok. Entonces, igualito como desapareció Mary Malvar, ¿ok? Esta información la dio su novio, quien también fue quien la reportó como desaparecida. Él dijo que él pensaba que la camioneta era Ford o era una marca Dodge. De Kimmy encontraron su cráneo. Únicamente su cráneo, ¿ok? A tan solo 18 millas del sureste del aeropuerto de SeaTac, en el cementerio Mountain View. Los integrantes del Green River Task Force pensaron que este fue otro mensaje que les envió el Green River Killer a ellos, tan solo dejando el cráneo. Era la primera vez que eso pasaba. Nada más, porque de todas las otras chicas se encontraba el cuerpo completo o el esqueleto completo. Primera vez que se encuentra solo el cráneo, o sea que él dejó allí solo la cabeza. Ok, a pesar de que nunca se encontraron los demás restos de Kimmy, nunca más en la historia se encontraron los demás restos de Kimmy, pudieron identificarla gracias a registros dentales. Cada cuerpo que la policía encontraba era minuciosamente analizado. Ellos tomaban muestras de absolutamente todo, ya que si su asesino le importaba tan poco que la encontraran, o sea, él no las dejaba en lugares muy obvios, no la dejaba en lugares donde mucha gente la iba a encontrar muy rápido, porque la dejaba en lugares, como ya hemos visto en víctimas anteriores, en lugares donde no se veía claro de la carretera que había un cuerpo, no era fácil encontrarlas.
¿ok? En lugares que estaban abandonados. Entonces ellos dijeron, ok, si a él le importa tampoco que la encuentren. Quizás también él era descuidado con la evidencia que dejaba en ellas. Así que ellos recolectaron muestras de fibras, cabellos, rocas, lascas de pintura, uñas de los pies y de las manos que estaban flojas aparentemente de pelear contra su atacante, pedazos de joyería que ya se habían comenzado a deteriorar por el tema del tiempo que duraban a la intemperie, también cigarrillos que estaban cerca de los cuerpos, fotos de impresiones de llantas en la tierra, en el área donde se encontraran, y un condón que se encontró en una de las áreas donde estaba una de las víctimas. Ya en el 84, el Green River Task Force comenzó a evaluar varios sospechosos. Eran clientes problemáticos que habían identificado algunas prostitutas, también gente que llamaba a decir, yo tengo información porque yo estoy en el área y veo cosas. Entonces como que eran personas que estaban pendientes porque utilizaban los servicios de las prostitutas y les gustaba el morbo de la investigación. Por ende también comenzaron a ser sospechosos. ¿Okay? Pero ninguno de estos sospechosos resultó ser el Green River Killer, ¿okay? Mientras ellos tenían a muchos de estos sospechosos bajo custodia, mientras investigaban, seguían apareciendo víctimas y seguían desapareciendo mujeres. Entonces como que 2 más 2 no daban 4. Había un tema. El 20 de febrero del 84, un reportero llamado Mike Barber, quien había escrito varios artículos sobre los casos del Green River Killer, recibió una carta. ¿Okay? La carta estaba sumamente mal escrita, era toda una tarea titánica intentar como leer y entender lo que decía la carta, porque tenía una gramática sumamente pobre y tenía como todas las palabras juntas, un desastre. Bueno, era una lista de 40 cosas, literalmente, 40 cosas que necesitas saber sobre el hombre de Green River. Literalmente se llamaba así. La lista decía muchas cosas, pero entre ellas había una o dos que muy poca gente sabía. Eran cosas muy características de los crímenes y detalles que no se habían hecho públicos. Entonces, de las 40 cosas, la número 2 en la lista decía lo siguiente y estoy citando. Una negra en el río tenía piedra en la vagina. ¿Por qué? Entonces, si tú estás pendiente de lo que yo te voy contando, tú recuerdas que una de las víctimas que apareció adentro del Green River, que eran 2 mujeres afroamericanas de piel negra, ellas, las 2 tenían piedras triangulares que habían sido insertadas con mucha fuerza dentro de su canal vaginal. Esto fue un detalle que las autoridades de manera intencional no compartieron con los medios de comunicación, porque estos eran de los detalles que solamente quien cometió el crimen iba a saber, ¿ok? Bueno, quien cometió el crimen y quien es el médico forense que investigó toda la cosa, pero fue un dato que se quedó muy cerrado. Entonces, además de esto, apareció una de las otras cosas hablando de la víctima, de Kimmy Kay, de la que solamente se encontró el cráneo, la cabeza y ya. Y le mencionó como que, o sea, ¿por qué solamente la cabeza? De nuevo, eran datos que solamente quien cometió el crimen conocía, porque como él sabía que no se había encontrado absolutamente más nada, si la policía durante un tiempo prolongado siguió buscando el resto del cuerpo de Kimmy, ¿ok? Entonces, mientras muchos pensaron que esa carta la envió un fanático del Green River Killer, que se da con... Eso es más común de lo que uno piensa, y que quizás se había filtrado la información de las piedras, del cráneo, de toda la cosa, otras personas estaban seguras de que esa carta la había mandado el mismísimo Green River Killer, porque tenía muchos detalles muy específicos de los crímenes, ¿ok? Entonces, la carta se quedó ahí, trataron de investigar y toda la cosa, pero no llegó absolutamente nada. De nuevo, la tecnología, los avances tecnológicos todavía no existían muchas cosas que hoy existen. Entonces, analizar muchas cosas y obtener información era muy difícil. Para ese tiempo se usaba mucho la cabeza, la verdad, porque no había de otra. Entonces, entre el 84 y el 85 fue disminuyendo poco a poco el número de mujeres reportadas como desaparecidas en el área de Cita, y también tenían como muy pocos hallazgos de víctimas de cuerpos, y fue tan notorio el cambio que la gente comenzó a creer que el Green River Killer o se había mudado a otro estado y había comenzado a matar en otro estado, o se había muerto, porque los asesinos seriales no es como que tienen una revelación, un cambio de vida, reciben a Cristo y dejan de matar. Eso no sucede, ¿ok? No es lo normal, ¿ok? Entonces, o se murió o se mudó, una de las dos cosas. Y efectivamente, en la vida del Green River Killer había ocurrido un suceso, había ocurrido algo, ¿ok? Pero de ese contexto, que es mucho contexto, vamos a hablar más adelante, ¿ok? Desde el 84 hasta el 2001 desaparecen y posteriormente fueron encontradas muertas las siguientes mujeres. La verdad es que entre el 84 y el 2001
como que la cantidad y la frecuencia, aunque desaparecían mujeres y aparecían mujeres, no era tan frecuente como entre el 82 y el 84, ¿ok? Pero de todas formas, como que el modus operandi, la manera en que eran encontradas y las características de las víctimas cumplían con las víctimas y el modus operandi del Green River Killer. Entonces, eran víctimas que se le atribuían a él en la investigación todavía. Entonces, una de ellas fue Mary Exeta West, de 16 años, que desapareció el 6 de febrero del 84, camino a una tienda, y fue encontrada el 8 de septiembre del 85 debajo de un árbol en Seward Park en Seattle. Cindy Ann Smith, de 17 años de edad, desapareció el 21 de marzo del 84 en Seattle y fue encontrada el 17 de junio del 87, parcialmente enterrada detrás de la Universidad Comunitaria Green River. Patricia Michelle Barczak, ella tenía 19 años cuando desapareció el 17 de octubre del 86 en SeaTac. Su cráneo fue encontrado el 3 de febrero del 93 en la avenida 18, ubicada entre Tacoma y Seattle. Roberta Joseph, apodada Bobby Joe, Roberta Joseph Hayes, de 21 años de edad, desapareció en Seattle el 7 de febrero del 87 y su cuerpo fue encontrado el 11 de septiembre del 91 en Enumclaw. Esto queda al este de Tacoma, pero fue identificado en enero del 93. ¿Ok? Martha Reeves, de 36 años de edad, desapareció el 5 o el 6 de marzo del 1990 en Seattle y su cuerpo fue encontrado el 20 de septiembre de 1990. Ella fue encontrada totalmente vestida con ropa de hacer ejercicio. Patricia Ann Yellowrobe, de 38 años, desapareció entre el 4 y el 6 de agosto del 98 en Seattle y su cuerpo fue encontrado el 6 de agosto del mismo año. Su causa de muerte fue supuestamente una sobredosis y debido a que ella tenía sustancias en la sangre. ¿Okay? O sea, el examen de toxicología llegó como que ella tenía sustancias en la sangre. La policía no siguió investigando más sobre ella. Las demás mujeres desaparecidas mencionadas anteriormente, las que yo mencioné en el video anterior y las que mencioné en este video, que yo no había dicho que fueron encontradas, bueno, ellas fueron encontradas durante este lapso entre el 85 y el 2001. Durante todos estos años, la policía había entrevistado a varios hombres con la esperanza de poder apoyarse eventualmente en los avances tecnológicos, porque ellos estaban esperando esos avances, y de todos los hombres que ellos tenían como sospechosos, porque ellos llegaron a tener una lista de sospechosos, efectivamente. Ellos instalaron en SeaTac, como parte del Green River Task Force, ellos cogieron policías, o sea, mujeres policía, ¿ok? Las pusieron a hacerse pasar como prostitutas, eran agentes encubiertos, y dependiendo del hombre que las recogiera o lo que sea, obviamente todos estos hombres iban presos porque ellos estaban accediendo a algo que era ilegal. En ese momento, no tan solo prostituirse era ilegal, sino solicitar el trabajo de prostitutas también era ilegal, ¿ok? Entonces, eventualmente todos esos hombres que solicitaban el servicio de estas mujeres sin saber que eran policías iban presos, pero algunos en específico, como que habían como banderas rojas, y estos hombres en específico, a todos estos le tomaban muestras de saliva a todos los hombres que ellos detectaron como posibles autores de los asesinatos. Ellos aún no tenían resultados de la investigación hasta que en el 2001, gracias a los avances en el área del ADN, permitieron relacionar los rastros del material genético encontrado en las víctimas hasta ese momento, y todas las muestras coincidían. Señores, todo coincidía. Era el mismo hombre. El mismo hombre, o sea, el mismo ADN que fue encontrado en todas las víctimas en las que se encontró ADN y en las que no había estado contaminado, que eso también era muy difícil por el tema de que algunas estaban en el río, de otras solamente se encontraron los huesos, el esqueleto, o sea, como que era con pinza que se podía sacar el ADN de estas mujeres. El mismo hombre había estado en contacto con todas las mujeres de las que había ADN. Todas las mujeres, ellas obviamente ya sabemos que fueron encontradas muertas, y comenzaron a comparar o sea, primero ellos dijeron, ok, todas estas mujeres tienen el mismo ADN, vamos ahora a comparar este ADN que tienen todas estas mujeres con los ADN y todas las muestras de saliva que tomó la policía a todos los que eran sospechosos en el caso del Green River, ¿ok? Entonces comienzan ese proceso. Este proceso hoy toma un poco de tiempo. Antes tomaba tiempo, ¿ok? Hacer como toda esa comparación. Estamos hablando del 2001, ¿ok? Entonces, ese mismo año, más tarde, ya en noviembre de ese año, se dio una coincidencia de ADN con 3 de las primeras víctimas del caso. Dígase, 3 de las primeras víctimas que se encontraron en el Green River, ¿ok? Porque recordemos que las primeras 6 víctimas se hallaron en el Green River, ¿ok? Y este match de ADN permitió conectar el caso con un hombre de 52 años que pintaba camionetas, llamado Gary Ridgway. Correcto, corazón.
Mira, la historia detrás de todo esto, detrás de cómo todos ellos conocían a Gary, detrás de cómo él tenía décadas en la investigación y nadie como que nada, como que bueno, todo nice, todo bien. Y él duró 20 años matando, corazón. Eso es lo que da más miedo de todo. Ok. Gary Ridgway fue arrestado el 30 de noviembre del 2001 mientras él trabajaba en la empresa donde él tenía años trabajando, en Kenworth Truck Factory, como pintor de camionetas con spray. Okay. La policía pensó desde que lo vio, o sea, que hombre más normal, no tiene nada que resalte. Si yo no supiera lo que él ha hecho, yo diría que hasta me agrada, porque él no se notó como que violento ni nada de eso. Él les pareció un tipo sociable. Él hablaba como si nada hubiese pasado, él no entendía lo que estaba pasando. Él sabía manejarse muy bien. Y sabía manejar como sus emociones muy bien. Porque el tipo parecía literalmente el vecino tuyo. Parecía literalmente el primo tuyo. Que eso es lo peor del caso. Ok. Porque en la mente humana, uno cree como que en un asesino serial, tú tienes que verlo y reconocer de que si ese tipo se ve malo, se le ve la maldad en los ojos. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, cuando lo llevan a la policía, Gary, él simplemente negó las acusaciones. Él dijo que él era inocente, que ellos habían capturado al hombre equivocado, como que sí, mira, yo solicito el trabajo de prostituta perfectamente, pero yo nunca he matado a nadie. O sea, tienen el hombre equivocado, tienen que seguir buscando. Pero ya, corazón, ellos tenían tu ADN. Ellos tenían todo. Tenían todo. Pero antes de seguir con todo lo que la policía tenía, con lo que Gary siguió diciendo, porque él siguió hablando. Tú sabes, él siguió hablando. Vamos ahora con el contexto. El contexto de esa historia, que es bastante amplio. Y como yo sé que aquí todos y todas amamos el contexto, vamos a hablar de quién es Gary Leon Ridgway. Gary, él me cae mal, o sea, horrible. Si ustedes me ven como que muy sarcástica, me cae fatal. Pero bueno, él nació el 18 de febrero del 49 en la ciudad de Salt Lake, en Utah, en Estados Unidos. Sus padres, llamados Mary Rita y Thomas Newton Ridgway, tuvieron 3 hijos, varones en total. Todos varones. Gary, Gregory y Thomas Edward. Gary era el del medio. Cuando Gary cumplió 11 años, la familia Ridgway se mudó a la ciudad de SeaTac, en Washington, también en Estados Unidos. Ya, entonces, esa ciudad era conocida por la notoria presencia de trabajadoras sexuales, ¿ok? Y esto es una parte muy importante del caso completo, ¿ok? Gary, él mojó la cama hasta sus 13 años. Por lo cual, como castigo, su madre lo obligaba a tener baños helados frente a sus otros 2 hermanos, mostrando, o sea, los baños helados no era como que él tenía que bañarse delante de sus hermanos, no. Ella lo bañaba delante de sus hermanos. Y ella mostraba una atención muy especial, como una fijación muy especial, a las partes privadas de Gary, de niño. ¿Ok? Debido a que eran las más sucias porque él se orinaba en la cama. Ella llevaba a cabo estos maltratos casi desnuda. O sea, ella bañaba a Gary delante de los hermanitos casi desnuda, con muy poca ropa o ropa interior simplemente. Pero ella no sabía que mientras ella hacía todo esto, pensando que ella estaba castigando a Gary, Gary lo que se estaba era excitando, corazón. Sí, él le gustaba el can con la mamá. Entonces, a él le encantaba que su mamá le lavara sus genitales, ¿ok? Le gustaba, punto. Durante sus primeros años de infancia, su madre fue muy amorosa y jugaba con él, le prestaba mucha atención, toda la cosa, hasta que comenzó la etapa en que ya él debía aprender a leer. Pero para él fue muy difícil aprender a leer, y aunque su madre inicialmente trató de ayudarlo, ella le perdió la paciencia, porque Gary como que no cogía. Y ella tenía un hijo, el mayor, que todo perfecto con él. Gary no cogía, no avanzaba, y su madre comenzó a maltratarlo porque decía que Gary era un niño lento y retraído. Gary era disléxico e incluso le hicieron una prueba de IQ, o sea, de su intelecto, para ver qué puntaje tenía, a ver si realmente él tenía un tema, una condición o lo que sea, porque había un problema, o sea, había un problema real. Y él salió con un puntaje de 82 puntos. Eso es lo que sale en la mayoría de las fuentes, pero en otras fuentes sale con 89, pero yo me voy a ir con 82. Y el 82 es significativamente bajo, según la media, que es de 100, ¿ok? Entonces sí, efectivamente había un tema. Él era el niño que siempre estaba atrasado en el colegio. O sea, si él debía estar en 7º grado, él estaba en 5º grado, porque no pasaba de curso, y por el mismo tema de su intelecto, lo tenían que poner en el curso donde su conocimiento era suficiente, ¿ok? Por lo cual, él siempre estuvo rodeado de chicos, niñas y niños que eran menores que él. Entonces, Gary iba a la escuela
en un autobús llamado Short Bus, que era asignado para estudiantes especiales o con algún tipo de discapacidad, debido a que contaba con todo lo necesario para poder transportarlos, como que tenían una puerta específica para que pudieran entrar niños que iban en silla de rueda, por ejemplo. Estaba equipado para niños con discapacidades. Entonces, él estaba allí también porque tenía una discapacidad ya intelectual, y este hecho era una de las pocas cosas que han hecho llorar a Gary en su vida, ser asignado a ese bus, no al bus común donde se montaban todos los niños normales. Y él era llamado retrasado por sus compañeros de clase. Decían que él vivía oculto en las sombras, nadie lo notaba mucho, nadie nada, sobre todo porque todo el mundo sabía que él llegaba en el bus de los niños que tenían discapacidades. Entonces, el hijo favorito de Mary, ¿ok?, de su mamá, era Gregory, y él era un año mayor que Gary. Él sacaba notas excelentes, buenísimas, y él de hecho fue a estudiar física a una buena universidad. Todo lo contrario a Gary. La madre de Gary, ella trabajaba en el área de hombres en un JCPenney, ¿ok? Y para trabajar ella se vestía de manera muy provocativa y les contaba a sus hijos cuando llegaba a la casa cómo ella excitaba a los hombres mientras les tomaba medidas para buscarles ropa específica para ellos. Okay. En su casa, su madre era la persona dominante y quien manejaba absolutamente todo, incluido el esposo, a Thomas, el padre de Gary, quien nunca se atrevió a llevarle la contraria a Mary y mucho menos a defender a Gary. Se dice que Mary le rompía platos en la cabeza a Thomas con frecuencia y él solo se iba de la habitación, no le decía nada, no le enfrentaba. Thomas conducía autobuses para el condado y también trabajaba a medio tiempo en una funeraria, de la cual él traía cuentos a casa y le contaba a sus hijos, ¿ok?, como compañeros de trabajo disfrutaban de sostener relaciones sexuales con los cuerpos que eran llevados a la funeraria, lo que, por si tú no sabes, se conoce como necrofilia, sostener relaciones con cuerpos que ya no están vivos. Esta actividad sexual se convirtió en la fantasía de Gary toda su adolescencia, debido a que no había sentimientos de por medio. O sea, si la persona está muerta, no hay problema, no me puede decir que no se puede defender y yo puedo hacer lo que me dé la gana. De eso hablamos más adelante. Okay. Thomas, cada vez que conducía, estando Gary en el auto, él se quejaba por la cantidad de trabajadoras sexuales que había en la calle, ¿ok? Pero muchas veces dejó a Gary en el carro mientras él mismo iba, o sea, montaba mujeres prostitutas en el vehículo y dejaba a Gary en el vehículo mientras él se iba con las prostitutas a tener relaciones. Y luego volvían al carro, la dejaban donde la encontraron y punto. Pero Gary estaba en el carro y Gary se daba cuenta de lo que estaba pasando. Ok. Debido a todos los hechos mencionados anteriormente, ok, y al avanzar en su adolescencia, Gary comenzó a imaginarse teniendo sexo violento con su madre. Y esto le excitaba muchísimo. Incluso él pensó muchas veces en matarla para eliminar el problema de la familia, que para él era su mamá. ¿Okay? Él comenzó a ver mujeres desde su jardín. Estamos hablando de que él tenía 13, 14 años, 15 años para esto, ¿ok? Pero él comenzó a ver mujeres desde la casa, desde su jardín, en la casa de al lado. Eran jovencitas que se bañaban en la piscina, pero ellas no sabían que él estaba mirándolas. Así fue como él se convirtió en window peeper, lo que se conoce en inglés como window peeper o un mirón, ya que él comenzó a ver mujeres a través de ventanas y de las cortinas en sus habitaciones, incluso mayores que él. Si él tenía 14 años, las chicas que él miraba tenían 17 años. Como nadie sabía que le estaba haciendo eso, con frecuencia los hermanos de estas jóvenes que jugaban con él y lo invitaban a su casa a ver televisión y toda la cosa, mientras él estaba en el mismo espacio que las hermanas de estos muchachos, porque estaban en la misma casa, él tenía erecciones pensando en lo que él había visto de la muchacha desde la ventana, pero la muchacha no sabía. Entonces a él le gustaba como ese rush de adrenalina que le entraba, porque él sabía algo que la muchacha no. ¿Okay? En una ocasión, incluso, él se bajó un poco su pantalón para que la hermana de estos amigos de él pudiera ver su erección y que ella se impresionara de ver esta erección y quisiera tener sexo con él. Ok, sin palabras. Pero ella ni siquiera se daba cuenta de que él existía, literalmente. Entonces ella ni estaba pendiente de lo que él hacía, de que se lo bajaba, de que no se lo bajaba. Ella ni se dio cuenta que él estaba ahí sentado. Y eso a él le enojaba bastante, mucho. De todas formas, él tenía fantasías de que él hablaba, o sea, le hablaba a esta muchacha y le preguntaba: óyeme, ¿tú quieres sostener relaciones sexuales conmigo? Aunque yo tenga 14 años. Yo no estoy exagerando, es en serio esto, ¿ok? Pero la verdad es que él nunca se atrevía a hablarle a nadie, a ninguna muchacha. Y como no podía conseguir nada con las chicas que a él le gustaban, él decidió: ¿tú sabes qué? Yo voy a intentar con mi primita. Entonces él le dijo a la primita: mira, vamos a jugar al bosque y si tú vas conmigo yo te voy a dar una moneda, ¿ok? Allí, él le tocó las partes privadas entre las piernas a la niña, ¿ok? Pero la niña salió corriendo y le contó todo lo sucedido
a su familia y a él lo castigaron, ¿ok? Él estaba frustrado porque él pensaba en sexo 24/7, pero no tenía cómo descargar esa tensión, porque él tampoco se masturbaba, porque la mamá le había metido en la cabeza que la masturbación era lo peor de lo peor y que tú te ibas a ir al infierno si tú te masturbabas. Ok, entonces, ¿qué él hizo? Él comenzó a frotarse contra niñas, así como que él quería pasar por un sitio en la escuela y eso como que se pegaba, como que estaba pasando y se pegaba de la niña y como que frotaba su pene del trasero de la niña o de la parte trasera, de lo que sea. O de manera extraña, sus manos siempre terminaban como en los senos, como que le ponía el brazo como que por atrás y la mano terminaba aquí, arriba. Ok, como si fuera como por error. Pero las niñas, las jovencitas ya de su escuela, comenzaron a darse cuenta de lo que le estaba haciendo y comenzaron a mirarlo mal. Y ya como que sabían, como que ahí viene Gary, ahí viene, como que lo miraban mal y se dio cuenta. Ok, él estaba atrasado en la escuela, como dije anteriormente, y él no se llevaba bien con los chicos de su edad que estaban en cursos mayores. Él no tenía amigos, y literalmente a nadie le importaba lo que le hiciera, porque nadie estaba pendiente de lo que él hacía, o sea, a nadie le importaba nada. Su madre, como dije, le decía que masturbarse era el pecado más grande y lo peor que puede cometer una persona, y él llegó también a satanizar la masturbación, y él vivía buscando cómo liberar esa tensión con jovencitas, pero nadie le hacía caso, nadie quería salir con él, nadie estaba interesado en él, a él nadie, o sea, nadie como que le gustaba a Gary, ¿tú entiendes? Entonces, durante su adolescencia, él comenzó a torturar y a matar animales. Red flag, ¿ok? En una oportunidad, él atrapó un gato en un freezer, o sea, él dejó que el gato se muriera congelado. Okay. Él iniciaba pequeños incendios, red flag, y se dedicó a investigar sobre historias de asesinatos. Correcto, a él le gustaba el true crime. Okay. También él casi mata a un niño, me explico. Esta fue la primera víctima de Gary, verdaderamente. El día que pasó esto, Gary estaba enojado con sus padres y con la gente de su escuela. Él vio a un niño de 6 años jugar cerca de su casa y él estaba jugando indios y vaqueros. Él se unió al juego donde estaba jugando el niño de 6 años y así él lo empujó a un arbusto y sin provocación alguna él apuñaló al niño. Así como que nada, como que te empujé, te apuñalé. Así como sin pensarlo. El niño le preguntó que por qué lo quería matar, de verdad, que por qué le estaba haciendo esto. Y Gary le dijo, literalmente, yo no estoy exagerando, yo solo quiero saber cómo se siente matar a alguien. Gary limpió el cuchillo de la ropa del niño, y se fue. Él se escondió en su casa, tranquilo, duró como 3 días que no salía, que no jugaba con nadie, que no salía, que no miraba por la ventana ni nada. El niño no murió, él se enteró de que el niño no murió. Aunque el niño sí tenía un riñón perforado. Ok. Él nunca fue identificado como el culpable de esto y eso lo llevó a pensar que él podía hacer cosas peores sin que lo atraparan, porque mira lo que él hizo y no lo atraparon. Entonces, él también comenzó a excitarse cuando le ocurrían cosas malas a personas que estaban cerca de él. Esto es un ejemplo, pero es un ejemplo real. Todo lo que yo voy a decir ahora es real. Un niño se ahogó en una piscina pública mientras él estaba presente. Él estaba en la piscina pública con su familia. El niño se ahogó y él estaba fascinado con esto. Él estaba que él no podía de la adrenalina. Una mujer vecina de los Ridgway, ella fue asesinada en su casa, vecina de donde vivía él. Y esto a él lo excitó, que tú no tienes idea. Él incluso llegó a imaginarse como escenarios como alternos, realidades alternas de qué fue lo que pasó, de toda la cosa. Bueno, te cuento que él comenzó a imaginarse que a ella la violaban, ¿ok? En diferentes escenarios, de diferentes maneras, antes de matarla. Él se creaba realidades en su cabeza de por qué la mataron, la razón detrás. Que quizás su esposo la mató porque ella gastaba demasiado y él se enojó y la mató. O quizás porque ella le fue infiel a él con otro hombre. Entonces él la mató. O que quizás era una pareja de hombres que mataban juntos y ella simplemente fue una víctima más. Que quizás la estrangularon con el cordón de su bata de baño, ¿ok? Y todas estas eran fantasías que él tenía y que lo excitaban sexualmente. Y él le decía esto al papá. O sea, él hablaba de todo esto con el papá y le decía como que, bueno, pero ¿qué tú piensas si ella la mataron de esta manera y de esta manera y de esta manera? Y le decía, mira, ¿tú sabes qué? Yo creo que yo sería un buen detective. Yo sería un buen detective de la policía. Porque yo me puedo imaginar todas las maneras en que una persona puede ser asesinada. Ok. Muy bien. Años más adelante, Gary se graduó de la escuela a los 20 años en el 69, ¿ok? Mientras la mayoría de la gente se graduó a los 17, 18 años, él se graduó a los 20 porque él estaba atrasado. Mientras Gary fue creciendo, él comenzó a seguir a mujeres en su vecindario que lo habían rechazado anteriormente. Él se casó eventualmente con una mujer llamada Claudia Craig Barrows en el 70 y luego se enlistó en la marina y fue enviado a Vietnam. Durante ese tiempo en la marina y en Vietnam, él conoció
y utilizó los servicios de prostitutas en Vietnam. Y por hacer todo esto sin protección, sin nada, él contrajo gonorrea. Él se enojó muchísimo, pero él dijo, bueno, ya que yo tengo gonorrea, vamos a darle para allá, no importa. Y él siguió haciendo todo sin protección. Un año después, cuando Gary regresó a Estados Unidos, él se entera de que su esposa estaba viviendo con otro hombre en la casa donde ellos vivían. Entonces, la esposa le dice como que, mira, yo no puedo seguir en esto, yo no, como que no, esto no va a funcionar, tarará. Bueno, pues ellos se divorcian en el 72, ¿ok? Porque ya ella estaba en otro hombre. Y punto. Ella lo dejó a él y él comenzó a buscar compañía de mujeres, de prostitutas, ¿ok? Porque no encontraba ninguna otra mujer que quisiera estar con él porque le nacía. Él tenía que pagar por la compañía de otras mujeres. Entonces, durante un tiempo de su vida, cuando él estaba en sus 20s, él vivía en San Diego. Y él comenzó a salir en los fines de semana para conocer mujeres. Él conoció a una mujer llamada Marcia Lorraine Brown, ¿ok? Intercambiaron nombres y números de teléfono y toda la cosa. Bien, recordemos este momento, ¿ok? De que ellos se conocieron, intercambiaron nombres y toda la cosa. Porque hay un detalle más adelante importante de esto. Ok, Marcia era muy diferente a su ex esposa, ya que ella era bajita de estatura y era muy pesada. Así es como él la describe. Ella tenía mucho sobrepeso, tenía la cara muy bonita y era muy dulce, pero ella misma nunca había salido con un hombre en San Diego. Ella se había estado con un hombre, se había estado casada anteriormente y toda la cosa, pero en San Diego nunca había salido con un hombre precisamente por su apariencia. Eso era lo que ella pensaba, que era por su apariencia. Marcia trató a Gary muy bien, feliz de que por fin un hombre en San Diego se fijó en ella. Ella lo encontró divertido y chistoso y a Gary esto le gustaba porque ella lo trataba como que él era la última Coca-Cola del desierto y era algo que su ego herido agradecía en ese momento. O sea, que ella le diera toda la atención a él y que quisiera estar con él. Poco tiempo después, ellos se mudaron juntos en la casa de Gary en Maple Valley Heights y él comenzó a trabajar en los 70 en Kenworth Truck, pintando camionetas. En los 70. ¿Okay? En el 73, ellos finalmente se casaron y juntos tuvieron un hijo llamado Matthew. Marcia comenzó a ver un lado extraño de su suegra. Porque, a ver, ellos comenzaron la relación en San Diego y luego que ya se casan y todas las cosas, es que ella conoce a su suegra, a Mary. Ella comenzó a ver un lado extraño de su suegra porque ellos se mudaron para SeaTac de nuevo, a Seattle. Y a ella le parecía como extraño porque Mary estaba muy al tanto de absolutamente todo. Incluso en ese momento cuando se mudan para Seattle fue que ella se dio cuenta que Mary todavía en ese momento era quien le compraba la ropa a su hijo, a Gary, ¿ok? En este segundo matrimonio Gary se entregó por completo a la religión. Recordemos, por favor, el perfil, ¿ok? El perfil que se hizo de Gary cuando todavía no se conocía a Gary, ¿ok? Eso está en el primer video, si tú no lo has visto. Entonces, él se entregó por completo a la religión. Él iba literalmente evangelizando puerta a puerta y leía la Biblia sumamente alto en su casa, en el trabajo, en todos lados. Y le insistía a Marcia que tenían que seguir las enseñanzas estrictas de su pastor en la iglesia en la que ellos se congregaban. Mientras tanto, Gary seguía utilizando los servicios de las prostitutas y disfrutaba de prácticas bondage con su esposa. Él literalmente le amarraba el cuello tan fuerte que casi la estrangulaba y también la llevaba a lugares alejados y al aire libre para tener relaciones sexuales, como los alrededores del Green River. Sí. Y en varios lugares donde posteriormente se encontraron sus víctimas. Ok, durante todos estos años, Marcia fue aumentando más y más de peso, sobre todo luego de que tuvo a su hijo, llegó al peso más alto que ya había tenido y decidió hacerse la cirugía bariátrica, que esta era una cirugía novedosa para finales de los 70 y ella era casi como un experimento de la cirugía, una de las primeras personas que hizo la cirugía bariátrica y Gary la apoyó en que se le hiciera. En tan solo meses, Marcia pasó de ser plus size a ser un size 7. Ella estaba usando ropa que ella nunca había podido usar y se volvió muy, muy atractiva. Tan atractiva que ella estaba atrayendo a muchos hombres. Y esto hizo que Gary se sintiera inseguro y nervioso porque él pensaba que ella lo iba a dejar ahora que ella era bonita y que ella le iba a ser infiel igual que su esposa anterior. Ok, en todo este tiempo ellos se habían mudado ya varias veces en Seattle, del condado King a Star Lake Road, donde vivían ya, ¿ok? O sea que él llegó a vivir en Star Lake Road. Él conocía esa zona, ¿ok? Eventualmente, en el 81, Marcia se divorció de Gary cuando Gary descubrió que ella le era infiel. Él no podía perdonar que ambas esposas lo habían traicionado y después de su segundo divorcio, él comenzó a utilizar los servicios de prostitutas de manera más frecuente. Él nunca lo dejó de utilizar, aún casado con Marcia. Él
los utilizaba, pero ahora sí son más frecuentes porque era más fácil hacerlo con una prostituta que tener que pasar todo lo que le había pasado con sus esposas. Ya él tenía miedo de que le fueran a hacer lo mismo. Pero el problema estaba en que después de estar con cada una de las prostitutas, él comenzaba a sentir odio y resentimiento hacia cada una de ellas porque ellas solo querían su dinero. Pero Gary, corazón, tú estás buscando una persona que literalmente te da trabajo sexual para que tú le pagues. Desde un principio, o sea, se sabe. Entonces él le molestaba que ellas le hicieran su trabajo y le dijeran: los dineros, ¿dónde están los dineros? Y él se molestaba muchísimo porque era como que él despertaba de esa fantasía que él tenía y decía: conchole, esta mujer no quiere estar conmigo, ella solamente quiere mi dinero, ¿ok? A partir de estos nuevos sucesos y durante este periodo de tiempo, antes de su tercer matrimonio, porque él se volvió a casar de nuevo, fue que comenzaron a suceder, correcto, los asesinatos. Él se divorció en el 81 y el primer cuerpo que se encontró fue en el 82, recordemos. Entonces, en el 82, que fue el de Wendy Lee Caulfield, en agosto, si no me equivoco, fue cuando comenzaron los asesinatos y el inicio de su vida en la necrofilia. Correcto. Vamos a hablar de eso más a detalle. Pero básicamente él mataba a las prostitutas luego de que tuvieran relaciones sexuales y estando ya muertas, él tenía su primera relación sexual con ellas mientras el cuerpo seguía caliente. ¿Okay? Y las dejaba para volver al otro día, sostener relaciones sexuales. A medida que iba avanzando el proceso de descomposición, tú sabes que cuando un cuerpo se descompone comienzan a aparecer gusanos y toda la cosa. Bueno, pues a medida que este proceso iba avanzando, él llegaba donde esta víctima, le quitaba los gusanos de arriba, hacía lo que él iba a hacer, cometía sus actos de necrofilia y se iba. Él volvía al otro día, le quitaba los gusanos de arriba, volvía a lo mismo, y ya cuando la descomposición era mucha, que ya no había forma de que él pudiera hacer nada con esto, con la víctima, con el cadáver, entonces solo entonces ya él dejaba quieto este cadáver, esta víctima. ¿Y qué él hacía? Él iba a matar a otra, porque eso era lo que él hacía. Ese era como su modus operandi: yo te mato, mientras yo pueda tener relaciones contigo sin que tú me digas nada, sin que tú te quejes ni nada, resolvemos. Pero desde que yo no pueda, yo tengo que buscarme otra persona para yo repetir lo mismo. ¿Ok? Entonces, en el 85, recordamos que yo te dije que las desapariciones y el hallazgo de los cuerpos como que bajó tanto que la policía dijo: bueno, pues este hombre o se mudó o se murió. Sucede que en el 85 pasó algo. Yo te dije aquí lo que pasó, aquí ese contexto. Él conoce a una mujer llamada Judith Lorraine Lynch. Ellos los dos, Gary y Judith, venían de relaciones fallidas. Gary de 2 divorcios y Judith del divorcio de su primer matrimonio. Su único matrimonio, del que 19 años después su esposo se declaró gay. Ella sabía que él era bisexual, pero evidentemente él se fue inclinando con los años a los hombres y su autoestima se vio muy afectada, ya que su esposo prefería a los hombres sobre ella y literalmente los hombres tenían algo que ella no le podía ofrecer a su esposo. Entonces su sueño durante toda su vida de Judith era ser esposa, una buena madre y ser ama de casa. Ella tenía 2 hijas, toda la cosa, bueno, pero ella no perdía las esperanzas de volver a casarse y poder cumplir su sueño. Para el momento en que ellos se conocieron, Judith vivía en un apartamento, en una habitación con una amiga y la hija de su amiga. En febrero del 85, su amiga la convenció de ir a una noche de baile country, a un lugar ahí específico, y ella accedió. Ese día su vida cambió para siempre, y es porque, o sea, ella recuerda la fecha exacta, todo exacto, ya que ella conoció a un hombre que le dijo que justamente esa noche era su cumpleaños. Ellos hablaron muchísimo, ella estaba impresionada con su estabilidad laboral porque él le dijo: mira, yo tengo años trabajando en el mismo lugar desde que yo salí de la escuela y ya yo llevo 15 años trabajando en la misma compañía, toda la cosa, y eso a ella le gustó mucho. Pues obviamente se trataba de Gary Ridgway. ¿Ok? Déjame yo beber agua porque estoy seca, corazón. Él le dijo que él estaba soltero, que tenía su propia casa y ella tenía 40 años para ese momento. Ella le llevaba unos 4 o 5 años para ese momento a Gary. Pero él le mostraba mucho interés, o sea, por ella. Ellos siguieron hablando y encontrándose de manera casual. Para Judith, él era el hombre más amable, más buena gente. Y la masculinidad y la caballerosidad de Gary a ella le gustaban muchísimo. Además de que le gustaba también cómo él se veía físicamente. Todo empezó muy dulce, se reunían para tener citas en la noche luego de que ambos salieran del trabajo. Iban a McDonald's, se agarraban de la mano, comían hamburguesas, como 2 jovencitos que se estaban conociendo. Meses después, las cosas fueron escalando y ya después de sus citas, 2 o 3 meses después de estar saliendo, se iban a su casa o al apartamento donde ella vivía, porque ella quería conocerlo
antes de acostarse con él. Eso es lo que ella cuenta. Judith cuenta que él era súper gentil con ella y dijo lo siguiente de manera textual, y estoy citando: me trató con mucha gentileza y perfección. Ahora recuerdo una vez en la que estábamos acampando en una de las montañas o en los parques o en los árboles o en algún lugar, en Greenwater, supongo que era ahí, donde se podían ver las estrellas y todo eso. Estábamos sentados en la parte trasera de la camioneta, hablando. Ya sabes, le hice saber que yo no estaba acostumbrada a que un hombre me quisiera. Estábamos hablando de cosas personales y él fue muy gentil. Él no se apresuró ni hizo nada atrevido ni nada por el estilo. Todas las relaciones sexuales que tuvimos fueron lentas, cómodas y dulces. Él era el mejor hombre que ella había conocido en muchísimo tiempo y Gary la llevó a conocer a sus padres y ellos fueron muy amables con ella, igual que sus hermanos. Para ella, ellos, literalmente de manera textual, como ella lo dijo, ellos eran la mejor familia. Según Judith, Gary no tenía aficiones particulares ni interés por los deportes, aunque de vez en cuando él iba a pescar y siempre acampaban. Pero él siempre la incluía en todos sus planes. Ella era su mejor amiga y eso la hacía sentir muy segura porque hacían todo juntos. Y ella necesitaba a alguien que la quisiera así. Las únicas otras personas de las que Gary hablaba eran gente que conocía del trabajo, porque él estaba muy orgulloso de su trabajo y le gustaba mucho su trabajo. Pero obviamente Judith no conocía un detallito, todo es como una cosa, una pizca así como de la vida de él. O sea, ella no tenía idea de que ella estaba saliendo con un asesino serial, literalmente. No sabía que la policía le había hecho una prueba de polígrafo 2 veces porque pensaban que él estaba relacionado con el caso del Green River Killer. No te preocupes que yo te voy a dar los detalles de todo eso más adelante. Vamos a hablar de eso más adelante, ¿ok? Ok, quédate con eso ahí. Bien. Y tampoco sabía que su amor gentil y perfecto seguía solicitando los servicios de prostitutas, correcto. Además, Gary para ese momento estaba tan confiado de que la policía no tenía nada tangible en su contra y de que él le había ido muy bien con los exámenes de polígrafo y toda la cosa, que él no veía necesario informarle a Judith todo eso, porque él estaba en lo claro, ¿ok? Pero no se imaginaba que para ese momento, para el 85, él formaba parte de las personas de interés más importantes en la lista de la policía en la investigación del Green River Killer. Eso no se lo imaginaba, pero bueno. Ellos se mudaron juntos en el 85, ¿ok? A la casa de Gary. Y en el 88, Judith le dio un ultimátum para que ya tuviera un compromiso permanente, diciéndole, y estoy citando: después de 3 años no te vas a deshacer de mí, nos vamos a casar. Y él le dijo que estaba bien, que se podían casar. Es así como ellos se casaron en el jardín delantero de uno de sus vecinos, el 12 de junio del 88. Evidentemente, durante esta relación fue que se encontraron la mayoría de los cuerpos, porque fue del 85 hasta el 2001, ¿ok? Su matrimonio transcurrió bien. Judy no tenía idea de nada de lo que estaba pasando, pero Gary tenía un apetito sexual que no tenía fin, efectivamente, pero no hubo nada raro ni extraño que la llevara a ella a sospechar de él. Así que cuando Gary fue arrestado ese 30 de noviembre del 2001 y la policía habló con ella, porque inmediatamente fue arrestado, allá la sacaron de la casa, la pusieron en un hotel a dormir porque le dijeron: corazón, esto es una escena del crimen porque tu esposo, él ha matado como mucha gente. Sí, él lleva como más de 20 personas que la han matado, entonces hay un tema aquí, tenemos que investigar tu casa. Ella dijo que eso es mentira, o sea, eso es mentira. Yo no creo nada de lo que ustedes me están diciendo. Ella contó que él siempre ha sido sumamente dulce, muy gentil e incluso ella le dijo a la policía: óyeme, yo voy a testificar a favor de él en su juicio, porque ella tenía que contarle a todo el mundo lo bueno que él era, porque ella solamente había visto cosas buenas en él. Eso fue lo que ella dijo en ese momento. A pesar de que sus 3 esposas, quienes fueron sus 3 esposas, todas decían que sí, que él tenía un apetito sexual insaciable, terrible, que no había forma, que él quería tener relaciones varias veces al día. Pero de ellas, Marcia sí dijo que él quería como hacerlo en zonas públicas, en los bosques, en todo lado, pero siempre donde pudieran encontrarlos, como que a él le gustaba eso. Entonces, a continuación, vamos a continuar con el arresto, ¿ok? Con el arresto de Gary. Gary, obviamente, como te dije, él negó todo, él negó las acusaciones, dijo que él era inocente, que él era el hombre equivocado, que toda la cosa. Él dijo que él había tenido sexo con prostitutas, pero que no había matado a nadie. Todo esto lo había dicho con súper buen ánimo, súper nice, súper calmado. Él nunca estaba como que exaltado, nada, todo normal. Gary, él contaba con el apoyo de su esposa para ese momento, de Judith, quien no le creía nada a la policía y le creía todo a Gary, quien le dijo que no, que él era inocente y que eso era un error. Incluso, obviamente, la policía comenzó a hablar con los vecinos, con los compañeros de trabajo, comenzó a hacer la investigación completa, ¿verdad? Uno de sus vecinos dijo que Gary
había organizado una vigilancia, o como un crew de vigilancia en la cuadra en la que vivían, dirigida a las prostitutas, porque él sospechaba que había hombres y prostitutas que se estacionaban en su cuadra para sostener relaciones cerca, porque según él había encontrado agujas como para inyectarse sustancias y toda la cosa, y condones usados. Sus vecinos decían que él parecía tener como una obsesión enfermiza con la maldad de las prostitutas en la calle, a pesar de que la calle en la que ellos vivían era súper tranquila y que nunca había traído a nadie a ofrecer trabajo sexual a cambio de dinero en su calle. Como que no era el lugar. Sus compañeros de trabajo, por su parte, decían que él era un tipo tranquilo, que era muy nice, pero que era muy nice. O sea, muy nice, como muy amigable. Como que él trataba tanto ser súper amigable, que era como extraño. Ellos se referían a él como GR, por Gary Ridgway. Pero no obstante, ellos no pararon ahí, porque a Gary le gustaba que le llamaran GR. Pero ellos también comenzaron a llamarlo, adivíname cómo, corazón, ay Dios mío. Comenzaron a llamarlo Green River Gary, porque él siempre buscaba la manera de él invadir los espacios en los que trabajaban sus compañeras de trabajo, o sea, las mujeres de su trabajo. Él siempre buscaba la manera de estar bailando en el medio. Y le comenzaron a decir así como que de chiste. No entiendo el chiste, pero bueno. Green River Gary. Ok. Y él estaba como que, qué locos ustedes. Lol. No, mira. No. Ok. Entonces, yo quiero que hablemos de algo muy importante. Okay. Y es de las sospechas previas. ¿Por qué yo dije que él no lo sabía? Pero él formaba parte de las personas de interés, los sospechosos más importantes en la lista de la policía, a pesar de que él no lo sabía. Hablemos de ese contexto. Durante la década de los 80, Gary fue arrestado múltiples veces por solicitar el trabajo de prostitutas. Y la policía ya sabía de él por esto, porque él solicitaba trabajo de prostitutas y toda la cosa. Bien. Ahora, quizás tú te preguntarás, cónchale, ¿y no es posible como que alguna víctima de él sobrevivió? ¿Alguien dijo algo? ¿Qué es lo que pasa? Sí, te cuento. Rebecca Gard tenía 20 años para el momento de los hechos. Ella, una noche de noviembre del 1982, ella decidió pedir un aventón en la carretera porque ella estaba súper cansada. Ella acababa de terminar de trabajar todo el día como vendedora telefónica y encima estaba lloviendo y hacía frío porque era noviembre en Washington, o sea, frío. El vehículo que la recogió fue el de Gary Ridgway. Dentro del vehículo, de la camioneta, Gary le ofreció $20 a cambio de trabajo. Él quería que ella le realizara sexo oral. ¿Ok? Rebecca le pidió ver su identificación y él le enseñó la identificación de su trabajo. Ahí, luego de ver su información y toda la cosa, ella accede. Ellos llegaron a un parque de trailers y Gary le dijo como que mira, me gustaría como que no hiciéramos esto aquí, sino como que camináramos un poquito como más para adentro, para el bosque, que me gusta en el bosque. Ok, yo no estoy exagerando, yo no me estoy imaginando nada. Literalmente eso era lo que le decía a las mujeres. Ok, entonces allí, luego de que ella le realice el trabajo, él la ataca. Él trató de cubrirle la nariz y la boca y también trató de estrangularla. Rebecca peleó con todo lo que tenía dentro, pensando, literalmente estoy citando, este no es mi momento de morir. Quiero crecer, casarme y tener hijos. Este hombre no me va a matar. Ella logró empujar a Gary contra un árbol. Gary cae de golpe contra el árbol. Ella rompe a correr hasta un trailer y comenzó a tocar la puerta, a golpear la puerta hasta que le abren la puerta y la dejaron entrar. Para ese momento, Rebecca no fue a la policía por miedo de ser apresada por realizar trabajo sexual. Y como ella tiene antecedentes de consumo de sustancias ilícitas, pensó que la policía de todas formas no le creería. Pero en el 84, cuando ya existía el Green River Task Force y ella viendo la noticia y toda la cosa, ella dice, este es mi momento de hablar con la policía. Los llamó, les contó lo sucedido y les dijo que ella vio su identificación y que ella sabía exactamente para qué compañía de camiones él trabajaba. La policía le enseñó fotos de los hombres que trabajaban en la compañía que se parecían a la descripción física que ella le había dado a la policía. Inmediatamente, desde que ella vio las fotos, ella señaló la foto de Gary Ridgway. En el 84, ¿ok? Ella dijo que ella recordaba muy bien su cara, especialmente sus ojos, ¿ok? En vista de esto, la policía va donde Gary, habla con Gary. Y él dice como que sí, yo conozco a Rebecca. Él cuenta que él la había contratado como prostituta y que él la estranguló después que ella le mordió el pene. Entonces, todo quedó ahí, porque Rebecca retiró los cargos, ya que la policía le dijo, oye, no tenemos evidencia de nada. Él dice que efectivamente él te conoce, pero que pasó esto y esto. Y es básicamente tu palabra contra la de él, no podemos llegar a nada. Se quedó ahí. Ok. El tema es que
Gary no lo sabía. Pero después del reporte de Rebecca, Gary finalmente, de esa manera, es que él entra en el radar de la policía como potencial sospechoso en el caso de Green River Killer. ¿Ok? Y su nombre en la lista adquirió importancia luego de que en el 84, después del reporte de Rebecca, él solicitara el trabajo de una prostituta que realmente era una policía encubierta, precisamente por el caso del Green River Killer. Le hicieron una prueba de polígrafo en el 84 y él pasó la prueba, mira, perfecto. El hombre más inocente de la historia. En el 86 pasa lo mismo y le hacen una prueba de polígrafo y el tipo pasó perfecto. Inocente. Yo de verdad no entiendo cómo tenemos como todas estas cosas que de gente que pasa la prueba de polígrafo y es el culpable y todavía siguen usando el bendito polígrafo. Total, que una prueba de polígrafo ni siquiera es admisible en un juicio. O sea, ok, continuamos con el arresto y con Gary diciendo yo no hice nada, yo no soy, yo no fui, tenía la persona equivocada, ok. Llegamos al 2002 y Gary confiesa a la policía algunos asesinatos. Algunos, ok. No todos, porque él tiene sus víctimas y no todas son sus víctimas. Okay. Cuando Judy se entera que él dijo, tú sabes que yo maté como a algunas mujeres, sí, ella le pide el divorcio. Entonces después de esto, Judith volvió a hablar con los detectives y les dijo que ella tenía tiempo sospechando que Gary estaba saliendo o sosteniendo relaciones con otras mujeres. Como que él comenzó a salir más temprano, como que él comenzó a llegar tarde del trabajo, como que comenzó a tener como que comportamientos extraños. Y ella dijo como que aquí está pasando algo porque él no era así. No obstante, ella también le cuenta a la policía como que mira, realmente Gary había guardado recortes de periódicos y artículos que se habían escrito sobre el Green River Killer, pero que verdaderamente él nunca intentó estrangularla mientras tenían relaciones, nunca le dijo mira vamos para el bosque a tener relaciones, nada de eso, que todo era muy dulce, todo era muy nice con él y que ella nunca se había sentido con miedo ni se había sentido incómoda en la compañía de Gary, que esa era la realidad. En el 2003 se encontró coincidencia del ADN de Gary en otros 3 cuerpos relacionados con el caso. Recordemos que hasta ese momento solamente teníamos ADN de 3 de las víctimas encontradas en el 82. Entonces ahora tenemos 3 víctimas más que tienen el ADN de Gary. Okay. Cuando lo llevaron a ser cuestionado nuevamente luego de este descubrimiento, los policías encargados se estaban riendo. Cuando Gary entró a la sala y nos vio sonriendo, él dijo lo siguiente, y estoy citando, señores, quiero que sepan que muchas de las grabaciones y las entrevistas y todas las cosas que Gary dijo están disponibles online, las grabaciones de él con su voz, hablando, contando todo. O sea que sí, esto es real, literalmente todo, aunque parezca de mentira, es de verdad. Cuando él ve a la policía que se están riendo, él entra a la sala y dice, estoy citando, oh, no estarán riéndose ustedes cuando terminemos. He estado mintiéndoles a todos ustedes y he estado manipulando a todos por todos estos años. Yo las maté a todas. Ok, Gary, vamos a calmarnos, corazón. Debemos calmarnos. Sabemos que tú mataste a todas, se las sabemos. Jesus Christ. Ok. Gary, él procedió a contarle la historia. Cabe destacar, espérense, que antes de esto, Gary había contado como 500,000 versiones. Como que no, yo maté 3. No, yo maté como 6. No, yo maté como 7. Pero la que ustedes creen que es la número 8, yo no la maté. Esa no es mi víctima. No, yo no maté a nadie, es mentira. No, yo maté como a 6 nada más de nuevo. No, él fatal. El tema es, porque también él dividía la historia en el nuevo Gary y el viejo Gary. El nuevo Gary era el Gary que era en ese momento, que él era bueno ya. Y el viejo Gary era el Gary malo que mataba mujeres. Ok, entonces Gary procedió a contar su historia, la historia de su vida. Le cuenta a la policía el tema de su mamá, de sus ex esposas, de su padre, de su infancia, de las prostitutas, toda la cosa. Y dijo que después de su segundo divorcio, él se obsesionó con las prostitutas. No obstante, está en Vietnam usando los servicios de prostitutas también. Pero bueno, ok. Fue, según él, después del segundo divorcio. Gary dijo y le contó a los detectives cómo él logró secuestrar a tantas mujeres. Él se presentaba como alguien calmado y amable al momento de recogerlas. Y que incluso, o sea, las prostitutas lo que hacían era que le decían, déjame ver tu identificación. Entonces, él cogía y sacaba su billetera. Y la abría y le enseñaba la identificación, pero le ponía los dedos arriba a donde decía su nombre. Como así, como de manera casual. Como que yo tapaba la parte donde decía mi nombre. No obstante, de este lado de la billetera habían fotos de su hijo, de Matthew, de él con Matthew. Y las mujeres, al ver estas fotos de él con su hijo, como que decían, bueno, este es un hombre de familia, anda con fotos de su hijo, este hombre no me va a hacer nada. Como que confiaban en él porque veían las fotos del niño. Que también en algunas oportunidades él andaba con su hijo en el vehículo. Lo mismo que su papá hizo con él lo está repitiendo con su hijo. También su físico le ayudaba muchísimo porque él se veía así como que juguetón, pero inocente. Esto es lo que él cuenta.
¿ok? Que él se veía juguetón pero inocente. También que él era un padre de familia y su físico ni la personalidad de él se mostraba como una persona violenta, ni que pudiera hacerle nada. Así que ya nos asustaban. Él invitaba a las prostitutas a su casa y ellas generalmente no querían ir para la casa. Así que él les decía, bueno, pues entonces vamos a un lugar alejado y que tenía en la parte trasera como un camper y podían hacerlo allí, en la parte trasera de su camioneta. O si llegaban a su casa, las pocas personas que accedieron a ir a su casa, él les decía que hicieran lo siguiente. Ellas comenzaban con sexo oral y tenían sexo en la posición de misionario. Luego les decía que porque él no terminaba. O sea, literalmente él estaba ahí y él no acababa. Sí, cuando ya como que se desesperaban, él le decía, bueno, si tú quieres que yo acabe más rápido, que yo eyacule más rápido, si tú te pones en la posición del perro, yo estoy contando las cosas como él lo dijo, tal cual, ¿ok? Si te pones en la posición del perro, yo acabo de una vez. Y ellas, cansadas ya de que este hombre no terminara, decían, ah, sí, está bien, ok. Se ponían en esa posición de espaldas a él, que no estaban viendo nada, y él literalmente de una vez él eyaculaba. Pero luego de que él eyaculaba, ahí mismito de que él eyaculaba, él procedía a rodear el cuello de ellas con su brazo y apretaba fuerte como una especie de llave, asfixiándolas hasta morir. Gary en el oído le decía, no pelees y te dejaré ir, textualmente. En su mente se repetía la misma idea una y otra vez, que era lo siguiente, es lo que él dijo, te estoy citando, tengo que matarla, tengo que matarla, tengo que matarla, tengo que matarla, tengo que matarla. Ok. A él le preguntaron si él recordaba el nombre o los datos de las víctimas. Y Gary dijo claramente, súper calmado, porque recordemos que él estaba calmado. O sea, él estaba hablando como que él estaba hablando del clima, literalmente. Él dijo lo siguiente, y estoy citando. Lo que estás obteniendo de mí es lo que vas a obtener. No recuerdo nada de ellas. Ok. A Gary no le importaban si eran negras, si eran blancas, ni sus nombres. Ellas eran como simplemente objetos para él. Lo único que a él le importaba era que ellas estaban trabajando con prostitutas y que ellas merecían morir, porque ellas eran una escoria de la sociedad. Él estaba haciendo un bien para la sociedad. Ok. En los días posteriores a su confesión, Gary llevó a los investigadores donde él tiró el cuerpo de muchas mujeres. Y así lograron encontrar los cuerpos de Pammy, de April y de Marie Malvar. La joven de 18 años, que casi desde el inicio de todo esto la familia fue y encontró la camioneta y llevó a la policía. Y la policía dijo, no, ese no es él, ese era él. Ese era él, corazón. Correcto, ese era él. Gary le dice a la policía, como que tú sabes que yo sí la recuerdo a ella. Yo recuerdo a Marie. A ella sí, porque ella fue la que más duro peleó de todas mis víctimas. Ella fue la que más duro peleó. De hecho, él tiene una cicatriz bastante grande en su antebrazo. Y él les explicó a los detectives cómo él la obtuvo. Él le dijo que incluso el día ay Dios, el día que fue Bob, el detective a preguntarle, como que mira, esta camioneta la vieron gente, una muchacha, Marie Malvar, y él le dijo, no, aquí no vive mujer, aquí yo tengo años que quiero ver una mujer, yo no sé nada. Ok, ese día él abrió la puerta, ¿verdad? Ok. En este brazo, que el detective no estaba viendo, él tenía este brazo aruñado, pero aruñado profundo, porque Marie peleó con todo lo que tenía, ¿ok? Marie fue de las pocas víctimas que accedió a ir a su casa, pero no creo que accedió, porque recordemos que Marie fue la víctima que fue víctima de un secuestro, ¿ok? Porque Marie no quería irse con este hombre y quería bajarse, pero no pudo. Ok, entonces él la llevó para la casa. Allí ellos pelearon y toda la cosa. Y ella, en el momento que la policía fue y le preguntó, mira, ¿tú vio esta muchacha? En ese momento, Gary tenía el cuerpo de Marie en una habitación en la casa. O sea, si entraban, ay Dios mío, si la policía entraba en ese momento, solamente como que, mira, tenemos que entrar a revisar, solamente para chequear, se acababa todo. Se acababa todo. No se morían más mujeres, pero el policía no entró. El detective no entró. Luego de que los detectives se fueron, él le contó todo esto a la policía, como que me burlé de ustedes. Tienen que mejorar su táctica, ¿ok? Luego de que la policía se fue, ¿qué hizo Gary? Él fue, se llevó el cuerpo de Marie, lo tiró, llegó a la casa y en el brazo donde él tenía los aruñones, él dijo, conchale, yo tengo que buscar la manera de deshacerme de esto, porque si la policía viene y me habla de nuevo de lo mismo y yo tengo aruñones, van a decir de dónde salen los aruñones y solo por sospecha vamos a tener un problema. Corazón, él cogió y se echó ácido en el brazo y se quemó el antebrazo justo arriba donde estaban los aruñones, para que si él tenía una herida y la policía volvía donde él podía decirle, no, que yo estaba bromando con una cosa del vehículo porque yo trabajo en tal sitio con unos camiones, una camioneta, y me cayó ácido en el brazo y mira lo que pasó, para él cubrirse los aruñones de Marie. Ok, bien, Gary
dijo también que las rabias a sus víctimas no se acababa con su muerte. No, porque él las odiaba aún muertas. Por esto mismo, él intentó quemar el pelo de Linda Rule, una de las víctimas encontradas en el 83, pero no lo logró. Él intentó quemar el pelo, pero no pudo. Gary dijo también que todas las mujeres que él mató eran una extensión de las mujeres que lo habían decepcionado en su vida. Que toda esa presión que él había acumulado se liberaba solamente matando mujeres. También mencionó que después de matar a algunas mujeres, él volvía varias veces a tener relaciones con los cuerpos sin vida y que le molestaban los gusanos y las moscas que estaban como arriba de los cuerpos. Que a él no le gustaba mucho los gusanos y las moscas, pero que bueno, eran parte de él y que él lo quitaba, como que él limpiaba un poco el cuerpo y seguía, le daba para allá. De nuevo, él estaba hablando de esto sumamente calmado, como que estamos hablando del clima que vamos a tener esta semana en la ciudad. Correcto. El análisis de los investigadores sobre su tendencia a la necrofilia se traduce en que cuando tú tienes relaciones con una persona muerta, no hay resistencia alguna y la persona se somete a todo lo que quiera la otra, y eso le generaba placer a Gary. Gary se alegraba cuando después de matar a las prostitutas ya no tenía que pagar por sexo. Él simplemente hacía lo que él quería, ¿ok? Efectivamente, él dejó de secuestrar y matar cuando conoció a su tercera esposa, a Judith, por un tiempo. No fue como mujer definitivo, pero como que en ese tiempo él como que no mataba tanto, él secuestraba tanto ni nada. Él literalmente hubo un tiempo que él paró porque apareció Judith en su vida. Pero luego él volvió. Okay. Cuando la cuestionaron a Judith, como yo dije, ella decía que era el hombre más paciente, que él ni siquiera se molestaba, que no era violento, que su matrimonio era perfecto, que toda la cosa. Bueno, ya sabemos que no. Ella le contó a la policía que ella sí recordaba las veces que Gary le decía que iba a llegar tarde por trabajo y asume que efectivamente que sí, que él le mentía a ella y él iba a buscar mujeres en el strip, en SeaTac. Gary dice haber asesinado unas 60 mujeres entre el 82 y el 85. Y del 85, cuando conoció a Judith, hasta el 2001, cuando fue arrestado, que él solamente asesinó unas 10 u 11 mujeres. Ok, bien. Cabe destacar que él sí le dijo a la policía como que mira, la verdad es que yo organizaba mis víctimas en algo que él literalmente llamó clusters, que eran como grupos. Como que él las dejaba en lugares específicos por grupos. Por eso era que la policía encontraba cuerpos como en los mismos lugares, que eran al norte del aeropuerto, al sur del aeropuerto, en Star Lake Road y en Green River. Okay. Como que estos lugares eran los más donde había más víctimas, okay. Que eran lugares con mucha vegetación, con muchos árboles, que era muy difícil encontrar a una víctima allí. Y por eso era que a ninguna de ellas las encontraban, como que ay, la maté hoy y la encontraron mañana. Era muy difícil, por eso todas estaban ya en un proceso de descomposición muy avanzado, o el esqueleto. Y que él lo hacía así como para él tener como una memoria de que okay, en tal sitio está fulana, en tal sitio está fulana, la que yo maté de último está en tal cluster o en tal grupo. Para él tenía eso organizado, ¿ok? Ahora tú te preguntarás, cónchale, pero ven acá, sabemos la opinión de Judith, ¿verdad? Pero ¿qué pensó Marcia, su segunda esposa, al enterarse de todo esto? Pues sabe que ella estaba asqueada por toda la información de la que se enteró. Sobre todo porque el mismo Gary confesó que después de ser arrestado, él contó que él pensó muchísimo en matar a su segunda esposa, a Marcia, porque él no quería ser el perdedor que se había divorciado 2 veces. O sea, antes de divorciarse, él pensó mucho en matarla. Y que además había pensado en matar a su propio hijo, a Matthew. A pesar de que aparentemente él se llevaba bien con su hijo. En varias ocasiones, él se llevó a Matthew, como dije, en la camioneta para hacer que las prostitutas confiaran más en él. Como que era un padre de familia. Se iban al bosque y dejaba a Matthew esperando en la camioneta mientras él se iba al bosque a sostener relaciones y luego a matar a su víctima. Todo esto mientras Matthew estaba en el vehículo. Pero no todo quedó allí. Él llegó a ir al bosque con su hijo, lo dejaba en la camioneta mientras él se iba a cometer actos de necrofilia con sus víctimas, mientras el niño estaba en el carro. Ok. Él le decía, mira, literalmente, vamos a salir a comernos un helado. Ok. Compraban el helado, se iban para el bosque. El niño se quedaba con su helado en la camioneta y el papá se iba a quitar gusanos del cuerpo. Ok. Marcia dijo que tal cual era una de las sospechas de las autoridades porque dentro de su perfil estaba, o sea, a medida que fueron avanzando, que fueron apareciendo más cuerpos, sí llegó a agregarse que es posible que era un hombre que se hacía pasar por policía, que era policía o que había estado en la milicia. Algo en una posición de poder, ¿ok? Y así mismo fue como ella lo conoció, ¿ok? Yo te dije que te quedaras con eso en la mente. Tú recuerdas que yo te dije, bueno, ellos se conocieron, intercambiaron números y toda la cosa, corazón. ¿Cómo te cuento? Que él la conoció porque él paró su vehículo como si fuera policía en la calle. Él le dijo que se orillara, que se estacionara al lado de la calle. Él paró el vehículo, se estacionó al lado de la calle y él fue al vehículo así, fue que digo, como que mira, ¿por qué tú ibas tan rápido? Después, él le dijo como que no, yo no soy policía relajando. Esto es un relajo. Intercambiaron números.
porque a ella le pareció súper interesante esto. Qué loco. ¿Qué? No. Yo creo que tú sepas que tú hacerte pasar por un policía es un delito. Correcto. Y literalmente es un delito. Ok. El tema es que ella dice que además de que le gustaba el bondage, tenía relaciones cerca del Green River, en el bosque y toda la cosa, también a él le gustaba que ellos jugaran como un juego de roles, en el que ella estaba en el bosque perdida y que ella no sabía dónde él estaba. Literalmente ella no sabía en qué parte del bosque ella estaba. Él se acercaba y la asustaba por atrás y le obligaba a tener relaciones. Ok, todo esto sucedió porque recordemos que él estuvo casado del 73 al 81 con Marcia. Y esa fue su vida mientras ella estuvo casada con él. Okay. Y todo esto sucedió justo antes de que se encontrara el cuerpo de Wendy Lee Caulfield. Okay. La víctima que abrió esta caja de Pandora. En el juicio que se llevó a cabo, Gary se declaró culpable de 48 cargos de asesinato en primer grado agravado como parte de un trato que hizo con la fiscalía para librarlo de ser condenado a muerte a cambio de su cooperación, confesando y encontrando a las víctimas que faltaban. Él confesó que había tirado algunos cuerpos en lugares alejados para confundir a la policía, literalmente en otros estados. Él llegó a tirar cuerpos en otros estados para confundir a la policía, pero eso no funcionó. No se pudo relacionar a Gary por medio de ADN con otras víctimas que se suponía que fueron asesinadas por él. Pero también está el tema de que él no recuerda a todas sus víctimas. O sea, según él no recuerda a todas sus víctimas, no sabe su nombre, no sabe nada. Nada. Él fue condenado a 48 cadenas perpetuas para ser cumplidas de manera consecutiva, una por cada cuerpo encontrado de las mujeres asesinadas que cargaban con el ADN de él o que él había confesado a la autoridad de su muerte y podía decir dónde la dejó y lo encontraban, como que se podía confirmar que eran de él las víctimas, y sin la posibilidad de libertad condicional. También fue condenado a 10 años de prisión por cada una de las víctimas por motivo de manipulación de evidencia, agregándole 480 años a su condena de 48 cadenas perpetuas. Entonces, luego de la condena, el 23 de noviembre del 2005 se reportó que un hombre encontró un cráneo en un área boscosa al sur de Seattle. Este cráneo pertenecía a Tracy, una de las víctimas que había desaparecido pero no se había encontrado, cuyos restos, o sea, el resto de su cuerpo fue encontrado en el 86 en Kent, en Washington. Por esta víctima aún no había sido condenado hasta ese momento. Y fue así como se agregó otra cadena perpetua a su condena, llegando a un total de 49 cadenas perpetuas. En el 2010 fue encontrada otra de las víctimas que aún seguía desaparecida, llamada Becky Marrero. En diciembre del 2023 se identificaron los restos de un cuerpo encontrado en el 85, el de Lori Ann Raspotnik, gracias a los avances tecnológicos, y se utilizó una muestra de la saliva de su madre para dar con que era efectivamente el ADN de Lori. De la historia y los crímenes cometidos por Gary se han hecho múltiples documentales, películas y series de televisión. También se han escrito libros, entre ellos uno titulado Green River Running Red, como Río Verde corriendo rojo, escrito por Anne Rule, una escritora de True Crime que inició su carrera en este mundo del True Crime, de escribir verdaderamente, o sea, de manera casi como si fuera un documental. Cuando ella comenzó a trabajar para la policía, ella se entró en este mundo de la investigación de casos criminales cuando ella comenzó a trabajar efectivamente como policía en Seattle. ¿Okay? Y a trabajar con casos en el Departamento de Asistencia Pública del Estado de Washington. Este libro fue una fuente importante en la realización de este video, específicamente de dos partes, ¿ok? Porque hay muchísima información, muchas entrevistas sumamente valiosas están en ese libro que no están en ningún otro lado. Así que si lo quieren leer, adelante. Es sumamente completo. Hoy día, Gary Ridgway tiene 75 años de edad y está cumpliendo con 49 cadenas perpetuas de manera consecutiva, encarcelado en la cárcel del condado de King. Entonces, yo quiero que sepan que esto se llama Green River Killer porque las primeras víctimas fueron encontradas en el Green River, que fueron solamente 6 víctimas de las 49. Aún así, se le apodó Green River Killer porque ahí estaban sus primeras víctimas, ¿ok? Y me imagino que él dejó de deshacerse de víctimas en este lugar en específico porque ya habían descubierto este cluster de él, que era el Green River, ¿ok? Entonces, hasta aquí, mis amores, ha llegado la historia de hoy. Okay. Espero que haya sido bastante informativa. Cabe destacar que él, al momento en que él fue apresado, él sí era el asesino serial más prolífico de los Estados Unidos, okay, el que tenía más víctimas. Y de hecho, durante la investigación, okay, los detectives fueron donde Ted Bundy. Literalmente, ellos entrevistaron en la cárcel a Ted Bundy y le dijeron, oye, tenemos, porque ellos estaban tan en cero, no tenían nada, que le dijeron, oye, tenemos esto y esto y esto y esto y esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué tú crees que está haciendo? ¿Qué tú crees que él está haciendo? O sea, ¿qué es parte de su modus operandi que no entendemos? Porque ellos le dijeron, oye, ¿qué tú crees que falta
en esta descripción que nosotros no hemos visto, que no sabemos. Y Ted, desde un principio le dijo, este hombre, luego de que mata a sus víctimas, está teniendo relaciones sexuales cuando ya se mueren. Él va y las visita varias veces después de que se mueren para cometer actos de necrofilia con él. Y de ahí, de esta manera fue que ellos incluyeron, gracias a lo que le dijo Ted Bundy, incluyeron en el perfil de Green River Killer el tema de la necrofilia, que luego ellos literalmente confirmaron porque el mismo Gary admitió. Una locura. El tema es que él era el asesino con más víctimas en los Estados Unidos para ese momento. Pero ya no es, porque ahora es otro. Correcto. En Estados Unidos hay un asesino serial que tiene más víctimas que él. Ok, fatality. Pero bueno, hasta que he llegado el video de hoy. Quiero leer sus comentarios, por favor. Ok, quiero saber qué piensas, qué te parece, si conocías la historia, si conocías todos los detalles. Quiero saber todo lo que está en tu cabecita ahora mismo. Ahora te voy a poner por aquí la sorpresa que te tenía, que te mencioné al principio. ¡Uy! Mira, tienes que decirle hola a las amigas de la mami. Yo estoy aquí con mi herito. No me gusta quedarme sola allá afuera. Duele como a loritos. Si llegaste hasta el final del video, hasta este momento del video, deja por favor el emoji que sale por aquí en pantalla en honor a Olivia, que vino a saludarles, ¿ok? Ella está saludando, pero le da vergüenza. Ella tiene miedo escénico, ¿verdad? Pero mira a la gente a la cara, que cuando tú conoces a la gente, tú tienes que mirarle a la cara fijamente. Olivia, así no se puede contigo, de verdad. Ella hace de rogar. Ella viene, se mete en el medio y hace de rogar. Pero bueno, ella quiere decirles que gracias por ver el video completo y por llegar hasta aquí. Entonces, luego de que ya tuviste a Olivia, que te vino a saludar, ¿ok? Espero ver tu comentario con ese otro emoji en los comentarios, ¿ok? En la acción de comentarios. Por aquí te dejo mis redes sociales, Instagram y TikTok, para que vayas a ver todo lo que por aquí yo publico. Y mis amores, nos vamos a estar viendo en otra entrega, en otro video más, pronto, por el mismo canal, ¿ok? Yo los quiero un montón. Chao.